toda nuestra gente que nos está viendo a este primer programa de Sin Protocolo. Hablamos de lo que nunca hablamos, de lo que nadie quiere hablar ahora. Pero bueno, bienvenidos, mi nombre es Jessica, aquí junto a mí está Christopher. Pues somos parte del elenco de Sin Protocolo. Es un proyecto que empezó de cero, esperando pues que este programa sea de su agrado, que sea para ustedes algo edificante, ya que nosotros vamos a tocar un poco de temas cotidianos con dos enfoques diferentes, tratando de hacer un mismo mensaje. También vamos a tocar temas que son para tomarlos con pinza. Temas, como dice el eslogan de nuestro programa, temas que no hablamos porque nos da vergüenza, nos da pena, ponen en duda nuestra fe. Esas cosas vamos a tratarlas aquí. Esas cosas pensamientos y cosas que se salen de la caja, se salen de lo establecido. Vamos a hablar muchas cosas y esperamos que se diviertan con nosotros, esperamos que puedan disfrutar todo este tiempo que vamos a tener con ustedes. Este es nuestro primer podcast, así que vamos a hacerlo todo relajado. Estamos con nuestras tacitas de café, tenemos un súper invitado. Siempre que ustedes vean la sillita aquí vacía es porque va a haber alguien muy importante para nosotros que va a ayudarnos a esclarecer muchas cosas, va a poner su punto de vista de muchas cosas de las que se vaya a hablar. Así es. Y bueno, sin más, arrancamos. Y dime, Jessica, ¿qué es lo que tenemos para la prédica de esta semana? Bueno, en esta semana, mira que justo es lo de la Semana Santa. Sabemos que hablamos de Jesús, pero solamente porque oímos de Jesús, pero no porque lo conocemos realmente. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre el Jesús que no conocemos. Así es, y para eso tenemos un invitado muy especial, un invitado que para mí ha sido una parte importante en todo este proceso y él ha sido una bendición muy fuerte para mi vida. Y sé que ustedes también lo van a querer muchísimo, así que démosle la bienvenida a Andrés León, el profeta Andrés León. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido Muchas gracias. Siéntete como en casa, literal. Muchas gracias. Siéntete como en casa, literal. ¿Te gusta el cafecito? Sí, por favor. Ahorita hay cafecito. Producción, cafecito, nos va a traer la producción. Ahora sí, que no se vea como que está todo listo, ¿no? Ajá, estamos. Gracias. Ahora sí, disfruta tu café, Andresito. Gracias. Bueno, Andresito es alguien que yo conozco desde hace muchos años. Creo que llevamos como 40 años, no mentira. Tenemos 40 años. Toda una vida. Yo todavía estoy pollito. Él dice que está pollito, pero bueno. En tal caso, nos conocimos en una iglesia muy querida en ese tiempo. Nosotros estábamos muy jovencitos en ese momento, no sabíamos, pero hay algo que dijiste hace un ratito y era que hay algo en común que nosotros tenemos y es que la religiosidad chilla en nuestros oídos. Entonces, ¿qué podemos saber ahora? ¿Qué puedes tú mostrar o decir a nuestra gente que nos está viendo, nos está escuchando de Andrés León? ¿Quién es Andrés León? Bueno, siempre voy a decir que el título más grande que nosotros tenemos es ser hijo de Dios. Amén. La verdad no hay otro título más grande. Y yo respeto todos los llamados, cada persona tiene un llamado especial y tanto sean apóstoles o evangelistas o profetas, a veces molesto, digo, así se hayan llamado arcángel. Entonces, es que no, hay muchas religiones en las que se ponen cosas hasta que incluso están fuera de contexto. De contexto. Totalmente, ¿no? Entonces, respetando el criterio de cada uno, ¿verdad? Siempre voy a decir que ser hijo de Dios ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida, ¿no? El ser adoptado cuando yo no tenía que haber sido adoptado por el Espíritu Santo, el tener una relación íntima con Él cuando realmente no era digno, pues ahí va la gracia. Entonces, claro. La verdad es que más que hablarles de lo que Dios ha hecho en mi vida ministerialmente, me presento como un hijo de Dios, que es el título más grande que alguien puede tener. Andresito, bueno, yo sí lo conozco a Andrés como profeta, como tal, porque sé que Dios te está usando muchísimo en esa área. Sé que Dios te ha llevado a esos caminos en donde te encuentras con gente que realmente necesita esa palabra de parte de Dios. Amén, totalmente. ¿Sí?
Y eso pasó conmigo también. Y bueno, para mí ha sido una bendición. El tema de hoy que vamos a tocar específicamente es el Jesús que no conocemos, porque mucha gente no conoce ese Jesús, incluso gente de iglesias que pareciera que sí conocen de Jesús, pues no conocen realmente el Jesús, que hay pocas personas que conocen. Claro, es que Jesús. realmente la identidad de Jesús se te es revelada cuando tú tienes una conexión propia, cuando tú tienes un discernimiento propio, porque normalmente cuando tú vas a un culto, escuchas el mensaje preparado de una persona que fue su revelación, fue su intimidad, fue su escudriñamiento, y realmente tú escuchas y aceptas. Y su interpretación también. Claro, entonces, en cambio, la verdadera identidad de Jesús, yo siempre he dicho que nosotros venimos a este mundo con una verdad independiente. O sea, Dios deposita una verdad en cada uno de nosotros. Entonces nosotros venimos a este mundo con una revelación diferente a la del resto. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios o nos metemos en intimidad con Él, realmente es nuestra revelación la que nos hace conocer, en este caso, la verdadera identidad de Jesús. Entonces, yo creo que el problema de muchas personas que no conocen a Jesús está realmente en que son de estas personas que asisten, escuchan, asienten, pero no tienen realmente una correcta intimidad con Dios o un correcto escudriñamiento. Bueno, en mi caso, a mí me pasaba eso. O sea, yo iba a la iglesia simplemente, ya, amén, todo bien. Estamos sirviendo y estamos bien. Estamos bien. Sí, porque estamos sirviendo, estamos bien. Pero realmente habían cosas que cuando me cogía el cuarto de hora, me ponía a pensar, yo decía, no sé si esto será verdad. Y de repente me ponía a buscar información, otros tipos de revelaciones, metiéndole también mi cuchara, que es, o sea, mi propia analogía, mi propio análisis de todo. Entonces, haciendo uso de lo que yo llamo mi verdad, o sea, la verdad con la que yo nací. Y así mismo yo creo que Andrés también tiene su forma de interpretar. Totalmente. Y se me viene a la mente mientras estabas hablando que Jesús estuvo con los 12 discípulos durante 3 años, convivieron, durmieron, compartieron mesa. O sea, a ver, para iniciar, Jesús llamó a sus 12 discípulos no porque Él quiso, sino porque el Padre le estaba dirigiendo. Dice, yo no hago hacer mi voluntad, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, que me está hablando. O sea, estaba como que prácticamente como un auricular, yo diría, ¿no? Decirle, ¿a dónde cojo, la derecha o la izquierda? ¿A quién tú me dices, Padre? O sea, él era una vivencia que siendo el Hijo de Dios, tuvo que apartarse de la gente para buscar al Dios Altísimo, ¿no? Y esa vivencia, ¿no? El saber escoger quiénes iban a ser parte de su equipo, el hecho de que luego que ellos vivieron junto con Cristo, ¿no? Hablando de los 12 discípulos, no fue ahí como que digamos que tuvieron su mayor desarrollo, sino cuando Jesús ascendió al Padre y dice, viene uno igual que yo, que es el Consolador. Claro. Habla del Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. De hecho, dice, no hagan nada ni se muevan, no salgan hasta que venga Él sobre ustedes. Amén. Que en el libro de Hechos de los Apóstoles habla del tiempo de Pentecostés. Yeah. ¿No? Entonces, yo digo, para mí, haber conocido a Dios, más que me lo hayan dicho, es que yo haya experimentado a Jesús a través del Espíritu Santo. Y bueno, eso como que digamos, estamos entrando en otro tema, claro, que tiene que ver con la presencia del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? Para yo conocer a Cristo. También. Para yo conocer a Cristo realmente. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que a eso se refiere cuando... Yo no sé si estás de acuerdo con esto, pero hay algo que choca cuando te dicen el espíritu de la casa. Tal vez es por la enseñanza que se da en la casa o estamos en contra de eso, porque, por ejemplo, cuando me dicen el espíritu de la casa, a mí eso me puso a pensar muchísimo, porque yo en mi cabeza decía, pero yo lo único que necesito es el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Entonces, pero tal vez ellos quieren referirse como tal al espíritu de la casa, como la enseñanza que dan en la casa. Digo yo, puede ser de esa manera. En la Biblia, en el contexto teológico, en la palabra espíritu, cuando está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Cuando está con minúscula, más que una doctrina, un dogma, una enseñanza, que sí lo establece la palabra como la palabra enseñanza, pero cuando es espíritu en minúscula habla de la motivación que tiene. Por ejemplo,
¿Has escuchado en el Antiguo Testamento de los 2 espías? Dice que 2 de ellos tenían un espíritu diferente. No habla del Espíritu Santo con mayúscula, habla del espíritu. Y es la motivación con la que tú hagas las cosas. Por ejemplo, yo puedo, me invento, ¿no? Yo me siento de verdad muy honrado de estar aquí en medio de ustedes, pero de pronto, si yo fuera una mala persona, en el sentido de alguien con malicia, mi espíritu con el cual yo vine no fue de sentirme agradecido y ser recíproco a esa honra, sino de malicioso y obviamente para boicotear o qué sé yo. Claro. Es un ejemplo. Entonces, el espíritu con el que yo vine aquí fue incorrecto. Ahí va la parte de estaban con un espíritu errado. Dice la palabra también, eso lo habla en un contexto literario, ¿no? Entonces, en lo que yo conozco, ¿verdad? La palabra espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo y el espíritu con minúscula, más que una enseñanza o un criterio, es la motivación. ¿Con qué espíritu vienes conmigo? ¿Cuál es tu motivación? Lo que pasa es que en el hebreo y en el arameo antiguo, el contexto para la traducción se traduce en espíritu con minúscula. Para nosotros es en motivación. ¿Qué es lo que te motiva? Por ejemplo, ¿qué les motiva a ustedes a empezar de pronto bendecir a las personas a través de un video que pueda ministrar sus vidas o traer luz, ¿verdad? En un momento de oscuridad, ¿no? O traer, digamos que me siento enredado en la cabeza y quiero desenredar un poco de cosas con tantas religiones. Pienso que todos los caminos me llevan a Roma. Más sin embargo, en el contexto literario bíblico, solo Jesús es el camino. O sea, y eso es otra cosa para debatir. Pero en el contexto que hablamos de la palabra espíritu, eso es lo que realmente teológicamente significa. Claro, o sea, yo pienso igual, por eso yo daba o sea, ponía el punto del debate. Y también porque, acotando lo que tú dices, no me acuerdo si era Eliseo, el que era confundido con Elías, que la gente le decía, oye, tú tienes el espíritu de Elías. Ajá. Ya, y es decir, cuando tú convives con una persona, aprendes no solo lo que sabe la persona, sino de repente, qué sé yo, la forma en la que la persona se mueve, la forma en la que la persona habla, a veces hasta cómo se viste. Entonces, yo pienso que cuando la gente decía, ya, tienes el espíritu de Elías, o sea, tienes mucho de Elías en ti. Claro. Tienes mucho de la personalidad, de la forma de hablar. Entonces, eso, acotando a lo que tú dijiste y también acotando a lo que había. Entonces, hay momentos en los que cuando en la Biblia se menciona la palabra espíritu, como tú decías, que para mí me voló la cabeza eso de la minúscula y la mayúscula. Sí. O sea, la verdad es que yo lo interpretaba de acuerdo al contexto. Porque, o sea, yo no soy de las personas que lee solo el versículo, sino que yo me voy al contexto y yo digo, o sea, esto puede tomar este rumbo. Así es. Entonces, realmente me voló la cabeza eso, de la minúscula y la mayúscula. Yo lo hacía por el camino más largo. Él está así, yo me iba por el camino más largo. De hecho, dijiste algo importante, reciéncito lo dijiste, respecto a la manera como las personas perciben la información, porque la verdad es que no muchos enseñan de esto, honestamente hablando. A veces nos toca como que aprender a la deriva, como cuando uno quiere aprender a nadar y empieza en un río, ¿verdad? La mayoría termina ahogados en doctrinas y filosofías del mundo, y la verdad, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho, ¿sabes? Y le hago una pregunta aquí, y a los televidentes que de pronto nos están mirando, les hago la mía pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los altos mandos de la casta religiosa del medio de Jesús, los judíos, empezando por el sumo sacerdote de ese entonces, ¿por qué necesitaban a Judas? ¿Por qué lo contrataron? No que todos conocían quién era Cristo, quién era Jesús. ¿Por qué necesitaban que nos señales a cuál de todos los 12, que serían los 11 en realidad, porque el que traicionó fue Judas, a cuál apresamos? Y que Judas tuvo que decir, mira, el que yo me acerca con un besito en la mejilla, de ahí el término del beso de Judas. El beso de Judas, claro. No, pero el punto está que la razón es porque todos se parecían a Cristo, todos se parecían a Jesús. Y cuando tú buscas a Jesús, ¡boom! Tú de verdad comienzas a tomar actitudes de Cristo. Ahora, vamos a decir así, Christopher, yo cuando te abrazo, tu perfume, si yo no cargo un perfume, tu perfume se me va a impregnar en el cuerpo. De hecho, la palabra ya dice que
el fruto del Espíritu, no es los frutos, es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. En otras palabras, cuando un hombre y una mujer quieren tener una familia, no van a tenerla por un besito en la mejilla, sino por intimidad. Entonces, cuando yo tengo intimidad con el Espíritu Santo, reflejo el amor de Cristo. Y es ahí por la diferencia entre yo asistir el domingo y yo estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hablando con... En intimidad con Exacto. Entonces, por esa razón, los discípulos, los 3 años, estuvieron tan copia y pega con Jesús que no sabían al final todos hablaban igualito. Por Correcto. eso el término de los cristianos, los pequeños cristos, que hoy está bastante adulterado, porque la verdad es que es complicado muchos que reflejen que sea un pequeño Cristo. Claro, y aparte hay algunas culturas o en este caso, para no llamarlos religiones, Claro. digamos ideologías. Okay. Hay muchas ideologías que establecen un límite a cuánto tú puedes reflejar el amor de Jesús. Escucho esta frase que para mí me causa un poquito de ñáñaras al escucharla. No puede ser más bueno que Jesús, o no puede ser más bueno que Dios. Ya. Cuando yo la escuché y así como que metiéndome un poquito en polémica, yo sé que este tema va a explotar. A explotar muchas mentes, pero por ejemplo, yo viví un caso en el que una persona cometió un error y discúlpame, pero yo crecí en un hogar que realmente no fue tan bonito, pero digamos que mi mamá me inculcó siempre el tema de la palabra, y valores y el sentido de reciprocidad. Entonces, que eso es algo que yo tengo muy marcado. Entonces, conocí a esta persona me ayudó en su momento, le guardé un respeto y el sentido de reciprocidad. Entonces, digamos que yo era leal a esta persona. Entonces, esa persona comete un error y nos congregamos en la misma iglesia. Se comete un error y todo el mundo comienza a abandonar a esa persona. Comienzan a denigrarlo. Y yo, por el sentido de reciprocidad, no dejé sola a esa persona. Claro. Entonces yo acompañé, estuve ahí aconsejando. En el proceso. En el proceso de la persona. Y llegaron a mí a decirme, ¿sabes qué? No puedes ser allegada a esa persona porque te contamina la vida. Yo tengo una pregunta acerca de eso, perdón. Yo sí tengo una pregunta acerca de eso. Como alguien que conoce a Jesús, una persona que conoce a Jesús o que se parece mucho a Jesús, porque en este caso ya estamos hablando de una intimidad con el Señor, una persona que conoce a Jesús, vamos a ponerlo así, si conoce a alguien que de repente está, digámosle, en pecado, porque eso es lo que siempre nos dicen, la persona está en pecado, la persona está fallando, la persona está, no te juntes con esta persona porque está pecando. El Jesús que conocemos, una persona que conoce a Jesús, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo tú nos dices de lo que tú has conocido y de lo que el Señor te ha hablado? ¿Cómo Jesús realmente reaccionaría ante esto? El Jesús que yo conozco. Una pregunta profunda. Digo profunda no porque yo me crea más santo de ninguna manera, sino por la gracia que Él me ha dado a mí. A ver, yo vengo de una trayectoria y para todos los que me están viendo, 3 veces me alejé de Dios. Ya, siempre me gusta compartir esto en las terapias familiares, en las consejerías. Yo 3 veces me separé de Dios y las veces que me separé de Dios, y valga la redundancia, fue por la iglesia, no fue por Dios. O sea, y cuando y yo decía, Señor, y me acuerdo que una de las cosas que me marcaron mucho, que Dios me dijo, te separas de mí cuando el problema fueron ellos, y yo qué tengo que ver. Eso a mí me voló y yo no supe qué responder porque asociaba a Cristo, a Dios, con el ir a la iglesia. Claro. Que el pastor me sacó la lengua, que lo mismo como Andrés anda en pecado, no te juntes con él, cuídate de este chico. ¿Ya? Y te yo contamina. Claro, porque imagínate, yo era muy amiguero, no puedo decir que buscaba hacer daño realmente, pero a mí me juzgaron mal. Y yo tuve roces con ministros cuando yo era un
chiquito, vamos a decirlo así, perdón la expresión, un muchacho, o sea, un pelado, no. Entonces, a mí sí me chocó bastante. Y hay gente que, siempre voy a decir, hay gente que hace las cosas bien y otra gente que obran desde el punto de vista religioso. Y es por eso, tú me dices a mí, ¿qué haría Jesús? Yo abrazaría a los recaudadores de impuestos que hoy son los apolíticos, abrazaría a la gente que está rota, al mendigo que le dan asco, cogerle la mano, le cogería la mano, al que apesta el alcohol, me lo abrazaría y le diría, Cristo te ama. O sea, yo entiendo el contexto teológico en que mucha gente dice no te juntes porque te puede contaminar, una manzana podrida daña a otra manzana buena, el tema del principio de la asociación, por ejemplo, que hay una ley de la asociación, que es un principio espiritual, pero afecta cuando tú eres pequeño. Y ahí la palabra de Dios dice, niños, jóvenes y padres espirituales. Jesús cuando era pequeño, le hago la pregunta, la palabra de Dios que dice, que iba y abrazaba a las prostitutas, comía con recaudadores de impuestos. ¿Cuándo él hizo eso? En ya su vida adulta. Cuando ejerció el ministerio. En otras palabras, todos debemos reconocer, y lo que las personas olvidaron enseñar en el culto, es que tienes un tiempo de crecimiento y de madurez. Yo no puedo decir a mi niño que se junte con los drogadictos, claro, porque es mi niño. Claro. Él no tiene la madurez, piensa que fumar está bien. Yo tengo que enseñarle. Claro, sí. Y yo como papá voy a buscar el medio que te desarrolle, que esté libre de tabaco y de alcohol. Más sin embargo, nosotros, como ministerio, vamos a predicar y ministramos a centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Que yo a ellos los abrazo, los apapacho, les digo, mira, esto es así, soy directo, no les doy bibliazos, no, claro. Sano lo que otros hicieron. Y creo que Cristo eso fue lo que hizo. De ahí, mira, voy a establecer dos cosas. La primera, una acotación, y la segunda, una pregunta. La acotación es realmente eso. Como tú dices, no hay que darle bibliazos a la gente, sino si Dios, siendo nuestro Padre y Todopoderoso y el ser más sabio que puede existir, tiene diversas formas de comunicarse con la gente. Realmente Dios, lo que establece la ideología es que Dios solo puede hablar a través de una persona. Pero no, realmente Dios te puede hablar a través de donde Él sabe, donde tú vas a escuchar. Ya, esa es la acotación. La pregunta, para ti, o para el Jesús que tú conoces, ¿qué consideras que es madurez espiritual? Cuando aprendes a dar la otra mejilla sin esperar que te siga pegando. Porque es un contexto profundo. Te dijeron, da la otra mejilla. Y yo me acuerdo que yo le pregunté al Señor, siempre me enseñaron, Padre, yo conversaba con Dios, me enseñaron siempre que te pegan en una, da la otra. ¿Y hasta cuándo, pues, Padre? Es que es verdad, yo le hice la pregunta. Bueno, yo lo dije, yo una vez lo dije, ¿hasta cuándo? Pues yo tengo que aguantar. Sí. Hasta terminar como Rocky. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo a mí, lo que pasa es que lo que sacaron de desenfoque, cuando te quedaba la otra es por cambiabas de dirección. O sea, no es que yo quiero que tú te sigas dejando pegar, sino que tú cambies de dirección, porque tú tienes dos pies para caminar, claro, y no estar soportándote el mismo círculo tóxico que estás viviendo. Entonces, no. Eso que tú dices, perdón, sí. Eso que tú dices ahorita, tú me lo dijiste el día que nosotros nos encontramos. Hay un momento en el que nosotros siempre pensamos que tenemos que aguantar muchas cosas que se nos dicen. Tal vez la gente toma el hecho de aguantar los bibliazos o los cachetazos, como dicen de la palabra, porque los hacen sentir como que ellos son pecadores, y como son pecadores y están reincidiendo en el mismo tema, tienen que seguir aguantando los bibliazos. Yo creo que puede ser por ese lado que las personas se siguen quedando en donde les dan los bibliazos. O también puede ser desde el otro enfoque psicológico en el que tú consideras que eso te va a formar carácter, de que eso te va a hacer eso sí lo dicen, callos emocionales. Eso sí lo dicen. Dicen realmente que cuando tú estás reincidiendo en un pecado, estás reincidiendo en algo, te seguimos dando hasta que tú entiendas. Pero realmente yo pienso que no se va a entender de esa manera. Pero le ponen para que suene bonito, le ponen la parafernalia, pero estamos cuidando tu corazón. Sí, estamos cuidando el corazón. Cuando cuidamos el corazón, yo creo que el que mayor cuidó nuestro corazón fue el Señor Jesucristo.
y yo lo he visto en la intimidad. Alguien que a mí me dijo, esta es la persona que a mí me dijo, la única manera en que tú vas a encontrar la verdad es la intimidad que tú tengas con el Señor Jesús. Y ese es en ese momento en el que yo doblé rodillas y me puse a buscar. Antes de esto ya me habían dicho, vas ahora a buscar a Dios en tu intimidad. Y Él fue una confirmación de lo que el Señor iba a hacer en mi vida. Y sí, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra intimidad, porque yo creo que es ahí donde nosotros recibimos la verdad de cómo Él se revela en nuestra vida y de todo el proceso, cómo lo tienes que seguir o cómo lo tienes que pasar, porque Él es el que está dándote la luz, el camino. Claro, y unificando los dos contextos, el de Andrés y el tuyo, yo creo que en sí eso es en lo que consiste el conocer a Jesús. Mira que yo conocí un músico famosito aquí en Ecuador, me llamaba la atención porque yo le decía, oye, ¿has escuchado tal canción? Y él me decía, no. Y yo le decía, pero eres músico, loco, ¿cómo no has escuchado música? O sea, si eres músico tienes que haber escuchado música. Y él me decía, yo no escucho música, porque cuando yo escucho música, contamino de otros estilos, mi estilo. O sea, no escucha música de ese estilo. Ajá, no escucha música para que las letras que están dentro de él puedan fluir y sean 100% genuinas. Ya, esto, bajo el contexto, no sé si ya me cachaste la idea, bajo el mismo contexto, es descontamínate de todas las doctrinas que hay en el mundo y busca a Jesús en tu intimidad, o sea, en tu soledad, sin tener tantas voces hablando en tu cabeza. Tengo algo de eso. Mira, me permite compartirlo. Mira, en una ocasión, me acuerdo que fue la última vez que me había alejado de Dios, que fue justamente cuando Dios me dijo, ¿vas a coger el llamado o no? O sea, me confrontó, ya. Entonces, me acuerdo que yo no sentía la presencia de Dios cuando entraba al lugar secreto, y para mí era duro, porque para alguien que ya experimentaste la presencia, el no sentirlo te liquida. Entonces, una de las cosas, digo, Señor, pero que yo no sé por dónde empezar. Y me acuerdo tanto, y me hablabas que Dios te habla de muchas maneras, ¿ya? Yo le voy a hacer una confesión aquí en público, ¿no? Dios me ha hablado a través de películas, me ha hablado a través de canciones seculares. Es de los míos. Me ha hablado a través de personas del mundo. Ha usado a mí mismo chiquitos. Yo tengo hijos pequeños que de verdad que llámame loco, pero en mi experiencia, mis propios hijos me han acariciado la cara y me han dicho cosas así como 3 líneas o una frase y Dios me habló. Sí. Y te soy honesto, a veces he visto películas hasta de comedia en el cine, todo el mundo riéndose y yo llorando porque Dios me estaba hablando a través de esa película. Era una locura. Me pasa. Mira, yo por eso digo, es de los míos, porque yo soy de las personas que siempre estoy a la constante expectativa de qué es lo que me va a transmitir Dios. Y no es algo que yo quiera, o sea, que yo ande así, no, sino que simplemente es como que tengo ese sexto sentido de saber identificar cuándo es Dios dándome un mensaje. Yo siempre estoy en ese constante como interpretación de las cosas. Dios siempre está hablando a través de todo, porque Él es el creador de todo. Entonces yo creo que a través de todo nos habla, a través de todo. Y mira que Jesús cuando estaba entrando en Jerusalén, Él mismo lo dijo. Así los que anden conmigo se callen, las piedras van a comenzar a hablar. Entonces realmente quiere decir, o sea, Él incluso ahí manifestó el gran poder de Dios. O sea, una de las razones que también hicieron que nosotros tengamos este espacio, y te lo comparto, es un grupo que yo tengo, una comunidad que se llama Corazones en Reconstrucción, que es la que mueve todo esto también, toda esta iniciativa de hablar de Él. Hay un espacio en el que yo, en ese grupo, soy la colaboradora que hace la comunidad y también la que apoya a la gente desde la fe. Este grupo es un grupo de personas que vienen de un proceso de duelo por rupturas, hasta por gente que ha fallecido. Hay duelos de algunas índoles. Se llama Corazones en Reconstrucción porque son
literal, corazones que vienen destruidos completamente. Yo te quiero pedir un mensaje así muy directo para esta comunidad que nos está escuchando, que son de las personas que va a estar en primer lugar, en primera silla, escuchando estos mensajes. A estas personas un mensaje así de ese Jesús que puedas compartirles a ellos, de ese Jesús que puede restaurar corazones, que puede reconstruir desde las cenizas. Ya, mire, lo primero que yo diría fue que lo que estaba comentándoles aquí como testimonio, partiría yo de ese testimonio. Me acerqué a Dios, Dios me dijo a mí, me hizo recordar de una vez que vi una película y este chino, maestro Kung Fu, le decía a su discípulo, ¿qué quieres que te enseñe? Si tú ya tanto Kung Fu que te has metido en la cabeza, tú ya estás lleno de ese Kung Fu. Claro. Y entonces él estaba tomando café y dice, vacía tu taza. Y el joven, el que iba a ser discípulo, que quería ser discípulo, echó la dice, por favor, enséñame. Y me acuerdo que Dios me dijo, eso tienes que hacer tú, vaciarte de lo que es la religiosidad, las doctrinas, las ideologías, tantas cosas que hay. La misma vida, porque a veces dice, no, la ideología también es la misma vida que te enseñó por las exacto, por las consecuencias de malas decisiones mías, de los demás, ¿no? Porque a veces somos víctimas o somos victimarios. Sí. Entonces, yo partiría por el principio de la ley del vacío. Votaría, el apóstol Pablo dijo, tomo todo lo que aprendí por basura para que la gloria sea de Cristo, ¿no? A las personas que nos están viendo, que han pasado por rupturas emocionales, por de pronto un espiral depresivo, ¿no? De pronto por ganas de saber que no tengo propósito en la vida y por ende tengo ganas de matarme, o pensé en la muerte, en suicidarme, ¿no? De pronto querer pasar desapercibido y cruzar la calle sin ver a nadie, pensando que la muerte sería el acabose de un dolor que alberga tu corazón, ¿no? A este tipo de personas, ¿no? No sería una metodología, sino cómo conocer al Cristo no conocido, al Cristo sin religiosidad. Yo siempre digo, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando tú, y puedo hacerle como que vamos a decir un ejemplo, ¿no? Las veces que yo estuve roto, las veces que la gente no me entendía lo que hablaba, la gente que me criticaba, me señalaba, me tiraba piedras, la misma familia muchas veces, ya. Siempre me tiré a los pies de Dios, me encerré en mi cuarto. Jesús dijo, padre y madre. Aunque padre y madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Y yo decía, Señor, cuando yo supe esa verdad, dije, ahora quiero que todo el mundo me deje para que tener el honor de que Dios me recoja. Pero yo apliqué un principio. El principio de Jesús era, encierra en tu cuarto. Busca a tu padre que ve en lo secreto. Y al principio, como todos nosotros, al momento pensamos, yo estoy aquí hablando como loco y capaz ni Dios me para bola y nada que ver, porque idealizamos a Dios conforme a nuestro propio criterio. Entonces, creo que así como yo estoy ocupado y no tengo tiempo para atender a otra gente, Dios no va a tener para mí porque está enfocado en las guerras, está enfocado en los niños de África. Pero Dios o los domingos en la iglesia. O está los domingos en las diferentes iglesias de invitado, ¿verdad? En el caso de que lo invite. Entonces, el punto está en que a este tipo de personas yo les digo, miren, si van a llorar, lloren delante de la presencia de Dios. Si tú existes, Dios, y no digo por confrontarlo de ninguna manera, no, Dios nos libre, pero digo, si tú existes, Señor, si eres real, Padre, manifiéstate en mi vida. Enciérrate en tu cuarto, que nadie te esté escuchando y dile al Señor, yo quiero derramarme. Yo me acuerdo que como conozco la palabra y Dios dice en su palabra que Él te ve en lo secreto. Entonces, no solamente te ve cuando yo peco, nada más, porque Dios no es alguien chismoso. Claro. Él te ve porque a los ojos de Jehová nadie se puede esconder. Entonces, como Él me ve en lo secreto, bajo ese criterio bíblico, yo dije, tú me vas a estar viendo que estoy ahorita orando. Así que yo te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Y me comenzaba a derramar delante de Dios. Y yo sí creo porque he pasado situaciones en las cuales doy fe que Dios ha hecho y estructurado de las cenizas vida.
¿Y por qué digo esto? Porque yo fui un hijo pródigo. Yo he visto a Dios cómo transforma a los hijos pródigos en hijos prodigios. Nadie daba por asentado de que Dios iba a usarme, por ejemplo. Y le doy la gloria al Señor, porque no es algo que yo me lo gané, sino que fue por gracia. Andresito era terrible. Tratando lo que tú dijiste, a veces hay un refrán muy humano que dice, el que está preparado para ser rey es el que no quiere serlo. Totalmente, y es cierto, porque te digo que oí el llamado de Dios, como no tiene, yo era Jonás, yo no quería el llamado. Yo decía, hay 3 profesiones que no las quiero. Ser pastor. Primero, honro las personas que están como amas de casa, lo valoro y es muy sacrificial, fuerte. Porque vi a mi abuelita que ella cocinaba para trabajadores desde los 8 o 9 años en el campo. Ser doctor porque mi tío es doctor y por ende pues tú viajar en otra provincia, estar en otros lugares y no vas a poder tener realmente un hogar establecido, puedes romperlo, ¿sí? Se puede desmoronar por eso. Y la otra es ser pastor, porque la verdad es que ser pastor es uno de los oficios demandantes. Yo digo, por lo menos en los doctores, en las guardias y descanso 2 días. Pero en el pastor, tú tienes que estar conectado, ¿verdad? 24/7 y claro. No, hombre. Y yo decía, le oía más que el pastorado, le oía ser profeta. Porque yo decía, bueno, chévere, el pastor da los mensajes y claro, todo, hay 5 ministerios, ¿no? Eso sí. Hablaremos en otra ocasión. Pero a lo que yo voy es que en el ministerio profético, tú tienes que estar como cuchillo de carnicero. Afilado constantemente. ¿Y cómo Dios te afila? Por los procesos. Sí. Entonces, yo me siento Juan el Bautista porque toda mi vida la pasé en un desierto. No porque haga milagros o porque Dios me use como un profeta poderoso, porque no me comparo a Juan el Bautista, ni tampoco al profeta Elías. Pero sí puedo decir que mi vida ha sido todo un desierto, que hoy agradezco, que antes no entendía. Y es cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Para nosotros en ese momento no tiene sentido, pero cuando nos vamos proféticamente al futuro, entonces entendiste que aún la muerte de un ser llegado tuvo un propósito divino en tu vida, porque hay gente que son como una semilla, tienen que morir para que puedan hacer algo bueno, algo nuevo de ti, como fue en el caso de mi abuelita. Mi abuelita la considero como una madre, y mal que lo diga, pero más que mi madre, porque ella me dio un amor pues espectacular, que fue que Dios usó para marcarme desde pequeño. Entonces, Dios me anticipó que iba a morir 3 años antes. Y me acuerdo tanto, y permítame, les comparto esto rapidito, yo tenía intimidad con Dios, número 1, tenía intimidad con Dios, estaba con Él me hablaba y yo le hablaba, era una conversación recíproca. Le preguntaba cosas aleatorias, por ejemplo, no sé cómo hacía Dios para cuadrar su palabra y que me pueda contestar cosas random que yo como joven le preguntaba claro. Para ver, bueno, si estoy loco, ¿qué onda? Porque yo al principio que pensaba, porque nadie te enseña lo profético, recién ahora se está escuchando, pero lo que me pasó fue cuando yo tenía 17 años, tengo 38 años. Y no porque se haya quedado en un establecimiento como tal o en un templo de 4 paredes, sino porque realmente, y eso también me pasa a mí, que realmente ya el Espíritu Santo ya comienza a hablarte en la intimidad, comienzas a tener un trato de parte de Dios directamente contigo, que yo no lo creía así como tal, que yo lo vengo a experimentar en el momento en que yo comienzo a buscar de Él en mi intimidad. Porque muchas veces creemos que porque estamos en la iglesia ya estamos cumpliendo con el protocolo. Así es. Para poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Pero no sabemos, y es algo que a mí me marcó el hecho de cuando Jesús habla con la samaritana y le dice, va a llegar un día en el que ya no vas a encontrar al Señor, a Dios en los templos, sino que va a ser donde quiera. Y la samaritana dice, ¿en serio va a ser en donde quiera? O sea, yo podré ir a la montaña, esto, lo voy a encontrar. Sí, eso para mí fue, y dije, aquí es donde Dios me confirma, el Señor me vuelve y me habla, y me dice, este es el lugar en el que yo tengo que encontrarlo. Ahí es donde yo voy a encontrar la verdad, donde voy a encontrar todo lo que necesito. Y en esta semana alguien me dijo, oro a Dios para que Dios te muestre la verdad.
y yo le contesté, es en mi intimidad donde yo estoy siendo formada. No en un templo. No estoy siendo formada en una iglesia de 4 paredes. Que ahí hay que establecer porque, bueno, no puede existir un yin sin un yang, dicen por ahí. Hay que establecer un equilibrio. O sea, a los que nos escucharon hablar de ideologías y todo eso, no es que no sea importante congregarse dentro de una iglesia, es importante. Exacto. Porque, digamos, uno no puede de la noche a la mañana decir quiero ser doctor, soy doctor y ya. Exacto. O sea, necesitas una escuela, necesitas una universidad, necesitas especializarte. Claro. Entonces, realmente creo yo que los tres somos personas que hemos pasado nuestra etapa de neófitos, ¿ya? Y luego ya nos especializamos mediante una iglesia. O sea, la iglesia de la que Jessica y yo salimos no es una iglesia en su totalidad, del todo negativa. O sea, no, honramos la vida de ellos. Cosas, sí, yo sí honro la vida de ellos. Honramos la vida de ellos porque nos enseñaron bastante. Nos enseñaron mucho y también fue parte del proceso para que nosotros estemos como estamos y donde estamos. Claro, y de hecho tomo las palabras del pastor de esa iglesia cuando él dijo una vez, nosotros somos terneros espirituales, pero ya nos comienzan a crecer los dientes y ya necesitamos chuleta, o sea, ya necesitamos carne, necesitamos comer el arroz con menestra y la chuleta, o sea, ya meternos de lleno. O sea, ya aprendimos lo básico, aprendiste a caminar, aprendiste a correr, ahora sí, te toca tu parte. Es que también hay un concepto religioso del Jesús que nos predicaron y el Jesús que conocemos, ¿no? Que hay una gran diferencia en el sentido de que esto, si es por causa de Cristo, ya es una congregación, ¿no? Estén 2 o más reunidos. Amén. Y eso es liberador, porque imagínate en el tiempo del COVID, que la gente no podía congregarse y todo esto se fue al infierno. Claro. Pero al punto de que yo voy es que congregación en sí, como lo dice la Biblia, es realmente el estar 2 o más reunidos en nombre de Cristo. Eso ya es una congregación. Entonces, lo que conocemos hoy como iglesia, como templo, y se ha tergiversado vamos a decir, el propósito como iglesia, como tal, ¿verdad? Como estructura, como institución, es que debe ser un campo de entrenamiento. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo? Nos dijo respecto a la gran comisión, que todo hijo de Dios está destinado a ir y hacer discípulos. Así es. Si la iglesia no está encaminada a ese propósito, sino a eventos, congresos y todo, perdimos el tiempo. Se pierde el enfoque. Es que perdimos el tiempo y claro, no hay propósito. Porque yo tengo, por ejemplo, yo ahorita estoy encaminado en la profecía, soy profeta y pastor, y estoy discipulando y mentoreando, y capacitando y exhortando. Pero eso soy yo. Y a Pepito, y a Sutano, Mengano, y a Esteban. O sea, Claro, y, o sea, más que nada, o sea, yo pienso que el gran problema dentro de las congregaciones es que decía un pastor, creo que fue nuestro pastor actual, el que decía, las iglesias se vuelven pastorcéntricas, ¿ya? Donde el pastor es el único que hace todo. O sea, el único que predica, el único que exhorta, el único que bautiza. El único que bautiza. Y es antibíblico. Cuando en realidad la Biblia muestra que Jesús muchas veces, y de hecho lo hizo cuando mandó a sus discípulos a hacer lo que él hacía. O sea, los esparció y dijo, vayan a hacer lo que yo hago. Exacto. Y muchos de sus discípulos después bautizaron. Claro. O sea, sí. Yo pienso que como en toda cultura en la que tú tienes un maestro y un estudiante, es inevitable y es algo que no puedes tú cortar, el que el alumno se convierta en alguien mucho mejor que el maestro. Y de hecho, creo yo que la mayoría de maestros deberían estar enfocándose en eso. Pero yo creo que dentro de los lugares como estos, como tú decías, de tantos congresos, de tantas cosas, se pierde el enfoque. Se pierde en que las personas que yo preparé comiencen a realizar su labor. Hacer los discípulos. Sino que quiero yo para mí. Exacto. Es que hay un tema político religioso. Recordemos que en la antigüedad la religión dominaba sobre la política y estaban pegados, ¿no? Hasta que vino la Gran Inquisición, vinieron el tema de las cruzadas
que fue lo que fecundó eso, ¿no? Pero realmente, y ahí va el tema, ¿no? Que quizás muchas personas puedan divariar, y decir, no puede estar Dios y la política juntos, ¿ya? O temas religiosos con temas políticos, ¿no? O dicen por ahí, no podemos hablar de fútbol, de política y tampoco de religión porque nos peleamos, dice. Claro. Pero el tema cultural, a nivel, al menos, vamos a hablar solamente de mi país, ¿no? Hay un sistema político religioso en el cual entiendo que hay que cuidar a la congregación, a la grey de Dios, pero yo siempre le hago esta pregunta, ¿mi pastor realmente murió en la cruz por mí? No, yo no morí por él. Es. Dios, yo me digo, es que hay que romper una estructura. ¿Por qué digo esto? Porque por causa de esa estructura estamos cometiendo el mismo error que cometieron en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los escribas. Entonces ponían yuntas, ponían yugos que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Correcto. Entonces yo entiendo que dicen no te contamines con la predicación de ese loco que está predicando en la esquina. Yo entiendo eso. Pero para eso se enseña a la madurez, llevarlos a la madurez, ¿no? Y también aprender a soltar, porque hay una gran comisión que cuando yo llegue al trono de la gracia, que el Padre me va a juzgar, va a decir, ¿qué hiciste con fulano que era tu discípulo? ¿Qué hiciste con Mengano que era tu hijo espiritual? ¿Qué hiciste con ellos? No, es que solamente congregándose para que domingo a domingo vengan y así la iglesia crezca, pero nunca se trató de que la iglesia crezca a nivel institucional, sino de que sean esparcidos. Porque ¿sabes cómo se hace una planta? ¿Cómo Dios hizo con el tema del abejorro, las abejas, los insectos, los pájaros? Que esparciesen la semilla para que se corra por el camino. Correcto. Por eso la plantación así fue creciendo. Y yo creo que de ahí la metáfora de Jesús cuando nos llama la sal del mundo. Bendito Dios. O sea, tú obviamente si tú colocas en un pedazo de carne concentrado solo en un pedazo la sal, el resto se te va a pudrir. Exacto. Ya, entonces, y hasta el mismo pedazo donde pusiste la sal va a terminarse pudriendo. Entonces tú para que el filete en su totalidad se conserve, necesitas esparcir la sal. Entonces no solo colocarla. Entonces eso es en acotación a lo que tú dijiste. Y algo que es muy fundamental y es una pregunta otra pregunta así media polémica que yo te quiero hacer. Puras preguntas polémicas. No, pero está buenazo, está buenísimo. Ajá, eso es lo bueno de conversar conmigo. Está que escriban en los comentarios qué preguntas más polémicas. Sí, hay cosas que vamos a ir guardando. Tienen que poner. Ese es uno de los canales que vamos a abrir nosotros. Los mismos comentarios, las preguntas y todo. Pero la pregunta que yo te quería hacer era más que todo enfocada al tema de ¿en qué momento tú consideras que se pierde el enfoque de preparar a la gente para esparcirlo? Cuando comienzo a pensar en mis propios intereses. Es la verdad. Y te lo digo como pastor. Cuando comienzas a pensar en tus propios intereses, en que el nombre del ministerio, entre las cosas del ministerio, los recursos del ministerio, y comienzo a enfocar una predicación manipuladora perdón, discúlpame, pero es la verdad. Dale. Es la verdad. No, ¿por qué? Porque yo digo, el pastor cuida las ovejas, el pastor alimenta las ovejas. Un pastor que no huela a ovejas no es pastor. O sea, porque un profeta que no te profetice no es profeta. Sí, porque es que como que yo soy mecánico y me ves pulcro, ¿no? Pero el mecánico está manchadísimo, está en auto, ¿no? Son temas así bien profundos que yo creo que te vamos a invitar otros 2 programas más para. De hecho, aquí hay mucha tela que cortar. Mucha comida. Sí. Dijiste algo que me pareció súper. El pastor no es pastor, sino huele a oveja. ¡Wow! Sí. Y es cuando uno dice, es que realmente cuando... yo no quiero tocar el tema de la paternidad como tal, porque sí creo en la paternidad como tal, pero yo creo que también asimismo muchas iglesias tergiversan el tema de la paternidad, pero yo creo igual que como padres ministeriales o pastores de la iglesia, siempre vamos a velar por el bienestar de la oveja, del hijo, de la persona a la que estamos guiando a Dios. Creo que esto es fundamental. Una cosa es enseñar, corregir, como le dicen cuando te confrontar,
Que en muchas situaciones termina siendo trasquilar, solo que le ponen la palabra. Trasquilarle. Ajá. Sí, pero sin lastimar. Hay gente que tergiversa la palabra de vamos a darle machete, pero vamos a lastimarlos, es otra cosa. Claro. Porque se puede corregir con amor, claro, pero sí, sin lastimar. Exacto. Entonces siempre un pastor o un padre ministerial o un profeta, creo yo que puede corregir, que puede vamos a dejarlo en corregir. Decía alguien por ahí, el verdadero pastor cuida las ovejas, el que las trasquila es el lobo. Totalmente, lo dijiste todo, ¿no? Es que hay un punto en que se tergiversa. ¿Cuál es mi postura? Siempre yo digo esto, y lo he hablado abiertamente en las consejerías, ¿no? Y en las terapias. Uno tiene que saber en qué postura está. Así es. Cuando conversas con tus hijos tienes que saber, ¿estoy como amigo o estoy como padre? Y le digo a los padres, no puedes estar como amigo siempre, porque llega un momento en que tu paternidad, tu postura de madre y de padre, tiene que ser ejercida y no puede confundírsela con una amistad. Así es, sí, es verdad. Entonces, considero que realmente ahí va al punto de la parábola que Jesús habló respecto de los que son asalariados, que eso es otro tema, y lo comparto. Súper extenso. Si un pastor no siente tu dolor cuando estás abriendo la boca, abrirle su corazón, aléjate, ten cuidado, porque cuando alguien está en dominio de rango, más aún cuando ya tiene unción y no tiene la madurez para poder tratarte con pinzas, porque hay cosas que son quirúrgicas y en vez de estar operando el corazón con pinzas y con guantes, meten la mano sucia y te lastiman. Entonces, y ahí cuando viene y dice, no, es que la iglesia me dañó. ¿Tú sabes cuántas veces he conversado con personas que son lesbianas, homosexuales y tienen un odio a la iglesia? Y yo les entiendo, yo muchas veces les escribo, te pido perdón a nombre de la iglesia, pero Cristo no es así. Porque mi función está en demostrar al Cristo que no conocen. Claro, ya llega un punto en el que te vuelves abogado de Cristo. Exacto, totalmente, porque Cristo es la persona más difamada en todos los tiempos y que se ha tergiversado su postura y que no conocen a Dios porque realmente no tienen esa revelación. Yo le decía a una persona, esto es como el proceso del lenguaje. Cuando tú, en el típico ejemplo en el que tú comienzas diciéndole algo y después de 20 personas termina siendo el mensaje totalmente distinto. Entonces, yo pienso que eso es lo que ha pasado con el mensaje de Jesús a través del tiempo. Tantas traducciones, tantas revelaciones, tanta gente que, es verdad, o sea, interpreta la palabra, pero también le va metiendo su cuchara. O sea, es como que, está bien, lo dijo Jesús, pero yo pienso que... Es que ahí va la parte en donde digo que el diablo puede usar la palabra de Dios. De hecho, cuando Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, ¿quién usó? ¿El diablo? Pero mira, para que la gente no crea que porque hablan de Dios o usan la palabra de Dios, es Dios quien está atrás ahí. Puede ser el mismo diablo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Echaste a perder. Así ¿Le cambié algo? Gran frase. Eso lo voy a anotar. Un poquito de levadura. Leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Para la gente que no conoce de iglesias, de pastorados y todo eso, sino que es gente que recién está escuchando acerca de Jesús, siempre digo esto: no hay mejor cosa que, como decía el profeta Andrés León, y es que tenemos que buscar primero a Dios en nuestra intimidad. Es la única manera de conocerlo desde un inicio. Siempre busca un espacio en el que tú puedas comunicarte con Él a solas, íntimamente. Debe ser un espacio en el que tú puedas quebrar tu corazón y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú me muestres ahora quién tú eres. Eso fue algo que yo le dije: Señor, ¿quién eres tú para que yo... pues ver, yo necesito verte? Hay una frase que tú también dijiste, y es que le dijiste al Espíritu Santo: yo quiero ser tu amigo. Y algo que también yo recibí en estas semanas, y es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ya no llamaré más siervos, sino llamaré amigos. Y yo eso me lo quedé, y yo digo, claro, porque a veces con nuestros hermanos no tenemos tanta intimidad.
sino con nuestros amigos. No, sí, y eso es cierto. Yo, por ejemplo, soy una persona, siempre fui el ermitaño de la familia. Yo siempre fui el encerrado en su cuarto. El hermano que nadie quiere. Ajá. O sea, el que ningún vecino conocía. Yo salía a la tienda y me decían, ¿y tú eres hijo de quién? Yo decía, hijo de la señora María. La señora María tiene 3 hijos. Y yo, sí, soy el último. Entonces nadie me conocía porque la mayor parte del tiempo pasaba leyendo, cosas así. Siempre fui friki de la información. Entonces, y bueno, replanteándome el tema, como fui el ermitaño de la familia, muchas veces no compartí con mis hermanos, con mi y la verdad es que mis hermanos siempre fueron distantes de mí. Y mi papá, y bueno, mi mamá no tanto, pero la mayoría siempre fue distante de mí. Entonces, donde yo formé mi actitud de familia, realmente no fue con mi familia, fueron con mis amigos. O sea, yo soy de las personas muy selectas. Tengo un grupo de amigos que ese grupo de amigos, en cuanto encuentro a alguien de calidad para incluirlo, lo incluyo. Pero soy selecto, ¿por qué? Porque en mi grupo de amigos siempre tiene que haber el concepto de lealtad. Así es. El concepto de lealtad. ¿Qué es la lealtad la que le tenían a Jesús? Excepto Judas, pero por un propósito. Exacto. Claro. Ya, pero sí, yo creo que los que más llegamos a conocer o que más nos llegan a conocer son nuestros amigos. Nuestra pareja, que también es nuestro amigo, la pareja, claro. y nuestros padres, que no son nuestros amigos, pero como padres pues nos guían y nos... Funcionan como figura de autoridad, sí, algo que marca límites. No amigos. En tal caso, el Jesús que yo puedo decirlo como para ya ir cerrando ya este espacio, y es que el Jesús que yo conozco, no lo conozco desde hace años, lo he llegado a conocer en todo este proceso que a mí me ha tocado pasar, y es un Jesús que en mi intimidad ha tenido mucha compasión y me ha hecho ver realmente que a pesar de mis errores, de mis fallas, de las cosas que he tenido en mi cabeza, Él no me ha juzgado y Él ha estado todo el tiempo. Yo soy una persona muy sentimental y lloro con facilidad, y cuando yo creo que el dolor en las personas no tiene que ser de cierto tiempo estimado. Hay alguien que me decía, pero ya estás por este dolor y ya llevas meses con esta cuestión, ya, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Y yo decía, pero es que no saben la profundidad de la herida. Y algo que el Señor me enseñó, y es que Él conoce cuán profunda es tu herida. El Señor es el que sabe cómo sanarla, solo Él sabe cómo sanarla, no lo sabe tu pastor, no lo sabe más que Jesucristo. Amén. Él es el único que sabe cómo sanar esa herida que tú necesitas. Y al único que necesitas correr es a los brazos de tu Padre, de Jesucristo. Como lo decía Jessica, ella es muy sentimental, yo vuelta soy muy lógico, no soy mucho de centrarme en lo profundo de la emoción, sino que analizarlo desde fuera. Yo siempre he sido analítico, hasta de mis propias emociones, entonces sí se me dificultó un poco al principio es un contraste. creer en algo que está más allá del conocimiento humano, pero realmente, dando mi concepto de mi Jesús ha sabido, o mi Dios ha sabido comunicarse a través de donde Él sabe que yo escucho. Entonces es un Jesús que es para todos, que no hace distinción de raza ni tampoco de ideología, sino que está disponible para cualquier persona, tanto para las personas emocionales como para las personas lógicas. En el caso de un emocional, una vez yo le decía, entre Marta y María, en el caso de un emocional, Jesús va, te abraza, va todo por el lado emocional, y por el lado lógico, que sería Marta en este caso, confronta. O sea, a mí Jesús ha sido con el que más he tenido debate, ha sido con Jesús. Entonces, realmente ese contraste es lo que me ha marcado y me mantiene en pie y sabiendo cuál es mi identidad. Y ahora, como ya dimos nuestras versiones, quisiéramos que ya, como dice Jessica, para ir cerrando, que nos presentes a tu Jesús. Jesús es el amor de mi vida. Antes de mi esposa, el amor de mi vida es Jesús. Y no me veo un día sin Él. Uh-huh. No podría decirte que tengo palabras específicas, solo momentos en los cuales me sacó, me limpió, no me juzgó, me lavó mis heridas, me
me puso vino y aceite. Se tomó el tiempo. Sí, me cambió de vestiduras, me puso anillo, me restituyó, me levantó, y algo tengo grabado en mi corazón. Lo que Él me dio de gracia, lo doy de gracia. Y ese es el Jesús que yo conozco. Bueno, y ha sido un gusto, Andresito, haberte tenido acá. Muchas gracias. Yo no lo trato con mucho respeto porque es mi amigo, digo yo, pero es el profeta Andrés León, y de verdad estoy muy agradecida porque eres la primera persona con la que podemos compartir. Se nos ha alargado muchísimo, yo creo que es mucha tela por cortar. Y todavía faltan cosas que decir, así que espérense un segundo, tercer episodio con Andrés, porque la verdad es que es primera vez que te conozco, pero conecté súper rápido contigo. O sea, sé que una conversación entre tú y yo da para horas. Para largo, sí. Eso, sácalo en cita, por favor. Bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartan este podcast, también compartan el canal, compartan todo lo que vamos a compartir nosotros también en nuestras redes sociales. Y más que nada, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para el siguiente episodio con el siguiente invitado o entre nosotros, pues no dudes en escribirla en los comentarios. Por ahí van a estar apareciendo nuestras redes sociales, también puedes hacerlo por interno. Así que nada, también vamos a incluir las redes sociales de Andresito, y pues te damos las gracias por habernos escuchado. Te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que te suscribas, des like, compartas y pues seas parte de esta comunidad que estamos formando, en la cual no hay restricciones y tampoco hay protocolos. Sin protocolos, hablamos de lo que no queremos hablar, no queremos ni hablar. Un saludo para la comunidad de Corazones en Reconstrucción también, ya saben. Besos a todos, gracias Andrés, gracias Christopher, gracias a todos. Nos vemos la próxima vez.